momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo 14 del tiempo ordinario. Lectura del libro de Isaías. Festejen a Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría los que por ella llevaron luto. Mamarán a sus pechos y se saciarán de sus consuelos y apurarán las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo, y en Jerusalén serán consolados. Al verlo se alegrará el corazón de ustedes, y sus huesos florecerán como un prado. Se manifestará a sus siervos la mano del Señor. Palabra de Dios. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios qué temibles son tus obras. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, que con su poder gobierna eternamente. Los que temen a Dios vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con su espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y lo reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, saliendo a sus plazas digan: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esta ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos,
Al escuchar estas lecturas del domingo 14 del tiempo ordinario, podemos reconocer cómo Jesús, ahora con la intención de entrar a Jerusalén, da unas recomendaciones a sus discípulos, obviamente que los ha ido llamando, y ahora en estas recomendaciones ratifica lo que significa el seguimiento de Jesús, y por lo tanto los discípulos tendrán que entender que hay unas acciones concretas que permitirán que ellos, asumiéndolas con alegría, puedan constituirse en auténticos discípulos y misioneros. Vamos entonces a pensar en tres ideas. La primera, la alegría del Evangelio. Nuestro querido Papa Francisco hablaba de la alegría del Evangelio. Cuando se hace un anuncio carismático que está basado en el amor de Dios, cuando le recordamos a nuestros hermanos que Dios los ama, que Dios les quiere felices, ese anuncio carismático tiene que despertar en el corazón de los fieles, en el corazón de quienes escuchan, la alegría. Y la alegría es un fruto del Espíritu Santo. El Evangelio, que es el Evangelio de la vida, trae consigo la alegría de vivir, la alegría de poder restaurar lo que se ha ido deteriorando con el paso de los años en nuestra historia. En la primera lectura del libro de Isaías, este capítulo 66 comienza hablando precisamente de ese gozo y de esa alegría. Dice: festejen a Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría los que por ella llevaron luto. Se está refiriendo a una realidad concreta, a un exilio. Los israelitas habían salido de su país. Ahora hay un regreso que empieza a compararse con el sentido de la maternidad. Una madre que cuida a los hijos, aunque no lo encontramos en este texto, sino que es anterior a este relato. Esa madre cuida de sus hijos, pero al cuidar a los hijos, ese cuidado trae consigo la alegría. Y es muy lindo escuchar: mamarán a sus pechos y se saciarán de sus consuelos, y apurarán las delicias de sus ubres abundantes. Y luego el Señor dice: yo haré derivar hacia ella como un río la paz. ¿Qué vendrá? Vendrá la tranquilidad, porque todo proceso de restauración trae consigo la paz. Quizás nosotros en nuestra vida no hemos entendido todos esos procesos de paz que nos exige comprender el perdón, la reconciliación y abrirnos a la justicia. No hemos entendido ese camino hacia la paz, porque desafortunadamente estamos ensimismados, estamos muy metidos en nosotros mismos, a veces llevados por nuestra soberbia, y eso nos impide ver la grandeza de lo que hay alrededor. Yo haré derivar hacia ellos como un río la paz. Qué lindo poder decir que en el mundo podríamos construir la paz si volvemos la mirada a Dios, si volvemos la mirada a los que están cerca de nosotros y los tratamos como hermanos. Cuánto dolor nos causa saber que por las guerras y por la violencia en el mundo mueren tantas personas. Y mueren muchas personas inocentes. Tantas familias enlutadas por el horror de la guerra. Cómo nos duele. Y lo triste es que los mandatarios a veces como que son indolentes. Prima el poder, prima el prestigio, prima la honra, como si fueran hombres y mujeres eternos. También son hombres y mujeres frágiles. La caducidad de nuestros días es una evidencia, pero tendrán que darle cuenta al Señor. Cuando el pueblo de Israel empieza a regresar, ese regreso, en esa restauración de lo que significa la patria, de lo que significa volver a soñar la vida, les lleva a vivir y experimentar una alegría. Se alegrará el corazón de ustedes, sus huesos florecerán como un prado,
se manifestará a su siervo la mano del Señor. Pero dense cuenta de una cosa, es una alegría en la que el Señor siempre está cerca, está protegiendo a su pueblo, lo está custodiando, lo cuida. Y lo cuida como una mamá cuida a sus hijos. De ahí que la alegría del Evangelio, ¿qué debería traernos a nosotros? Alegría. Y una alegría que tenemos que compartir con los demás. Podríamos decir con el salmista, aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor con alegría. Toquen en su honor, canten himnos a su gloria y digan qué temibles son tus obras. La grandeza de Dios en nuestro corazón y la alegría de nuestro corazón compartida con nuestros hermanos. En segundo lugar, podríamos hablar ahora de la grandeza de la misión. Si bien el Evangelio produce alegría y me impulsa a mí a contar a otros las maravillas que el Señor ha hecho en mi historia, la grandeza de la misión consiste en que hay fecundidad apostólica. Esa alegría de transmitir el Evangelio, luego se constata en una fecundidad apostólica, se ven los resultados. Muchas veces nosotros lanzamos la semilla, pero otros vendrán a recoger la cosecha. A veces nos toca a nosotros, pero no por eso dejo de esparcir la semilla. Yo lanzo la semilla en el nombre del Señor, en el nombre de la Iglesia, y donde hay corazones bien dispuestos, hombres y mujeres de buena voluntad, esa semilla empieza a germinar y empieza a crecer. Para que entendamos la grandeza de la misión, en el Evangelio de San Lucas hoy el Señor designa a 72 y los manda delante de Él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Casi que son como los que van haciendo la avanzada para que después Jesús al llegar también encuentre una población bien dispuesta, aunque no siempre fue así. Y luego el Señor le decía también a los discípulos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Es una experiencia dolorosa que estamos viviendo hoy en la iglesia y en el mundo. La carencia de vocaciones sacerdotales, a la vida consagrada, a la vida contemplativa. Y también a veces la dureza de corazón en muchos hombres y mujeres que pudiendo dar una respuesta de amor al Señor a través de un laicado maduro, consciente y comprometido, prefieren tomar distancia y solamente quedarse con lo suficiente. ¿Y qué es lo básico y lo suficiente para un fiel? La Eucaristía dominical, o dar una ofrenda, o simplemente ir a participar de una celebración en particular, o la Semana Santa, o la Navidad. Y pare de contar. Pero después de la pandemia hemos vivido consecuencias nefastas también en la vida comunitaria, porque como que muchas personas ya no quieren encontrarse para vivir en comunidad y todavía prefieren incluso seguir viendo la homilía o seguir viendo la misa o seguir viendo la proclamación de la palabra de Dios a través de las redes sociales. Y como que ahí calmamos la conciencia, pero el cristiano no se puede contentar con eso tan básico. El contacto, el encuentro con el otro, el sentir cerca a Jesús en el hermano, eso para nosotros hay que propiciarlo y es fundamental. Y el Señor le dice a los discípulos, pónganse en camino. Y es lo que te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. Y les da unas recomendaciones, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia, no saluden a nadie por el camino. Como quien dice, vayan conscientes de que lo que van a ir a hacer es precisamente una misión en nombre de Jesús. La misión que nosotros realizamos es en nombre de Jesús. Y díganle a la gente, la paz sea para esta casa. Y si allí hay gente de paz, entonces la paz se quedará con ellos. De lo contrario, sacudan el polvo de los pies y retírense de aquel lugar. Queridos hermanos, hoy estamos viviendo momentos difíciles. Cuando muchos ya intentan bloquear, por ejemplo, el ingreso a los condominios. Hay administradores que no permiten que se celebre la misa en un condominio cuando se pide. Hay también
sectores donde ya no se puede entrar a celebrar la Eucaristía. En Colombia tenemos, gracias a Dios, muchos beneficios, porque todavía podemos ir a los centros comerciales, podemos celebrar en las clínicas, pero en el mundo se han cerrado ya las puertas, porque como que Dios va estorbando. Y yo creo que es una estrategia del mundo, entre menos se hable de Dios. Pero lo más grave es que en los últimos tiempos, por ejemplo, se está anunciando que a través de la inteligencia artificial se quiere crear una confusión en la vida religiosa que puede llevar incluso al fanatismo de muchas personas, como el hecho de que aparezcan hologramas en el cielo con la figura de Jesús, con la figura de María, con la figura de la Sagrada Familia, como si fueran apariciones reales, tratando de estimular una fe y una religiosidad que lleve al fanatismo y que lleve a un adormecimiento de la misma fe, pero también lleve a un bloqueo humano y espiritual, en donde ya las personas no sean capaces de actuar, no sean capaces de tomar decisiones y que por el contrario caigamos en una especie de religiosidad, en una devoción tan extrema, en un devocionismo, que terminemos abandonando la fe, porque se crea una emocionalidad que fácilmente se va apagando. Pues queridos hermanos, también nosotros somos enviados por el Señor a anunciar la buena nueva de la salvación. Y simplemente es recordarle a nuestros hermanos que Dios les ama. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y la fecundidad apostólica vendrá a nuestra vida y podremos darnos cuenta de toda la grandeza que el Señor puede hacer en nuestra realidad personal, familiar y comunitaria. Y en tercer lugar, queridos hermanos, es esencial comprender el camino de la cruz y confiar plenamente en el Señor. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo a los Gálatas les dice: líbreme el Señor de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito eso. ¿Cuántos de nosotros buscamos la vanagloria, las glorias humanas? Y lo que el Señor nos recuerda es muy importante entender el sentido de la cruz. Cuando Jesús llama a los discípulos, les muestra la cruz. Les muestra la cruz. Tomen la cruz de cada día. Y San Pablo era consciente de esta verdad. El discípulo, el misionero, se forja en la cruz, muriendo en la cruz para nacer, muriendo en la cruz para vivir, muriendo en la cruz para resucitar. Pues qué hermoso poder comprender nuestra misión y saber que la paz y la misericordia de Dios vienen a nuestra vida, tocan a las puertas de nuestro corazón y nosotros podemos luego ser agentes de paz y ayudar en nuestros entornos, en nuestras comunidades, en nuestras familias, a que esa paz sea una realidad, pero también a que se implante la justicia. Como hemos venido hablando de toda esta crisis en el mundo, pues también podríamos pensar en las crisis por las cuales estamos atravesando a nivel personal. Y si estamos atravesando por esas crisis personales que a veces nos desbordan y que de pronto hasta nos hacen dudar de Dios, pues es el momento para entender que si confiamos plenamente en Dios, podremos asumir el Evangelio y entender el Evangelio y encarnarlo en nuestra vida. Y luego convertirnos en discípulos misioneros capaces de anunciar el Evangelio a otros hermanos que quizá no han escuchado hablar de Dios o que necesitan de una palabra de consuelo, de gozo y de esperanza. Quedémonos, hermanos, con estas tres ideas: la alegría que produce el anuncio del Evangelio, la grandeza de la misión y el sentido de la cruz y la confianza plena en Dios. Que la Santísima Virgen María, primera discípula, nos estimule a vivir este camino sin desfallecer, para que podamos superar los obstáculos que encontremos en el camino de la vida y podamos dar testimonio del amor de Dios. Que el Señor los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube.
Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.